Esto es Hacemos Más Podcast, donde cuestionamos la realidad para transformarla. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma. Henry Cucalón es abogado y ex ministro de gobierno. Su experiencia en el sector público lo han convertido en una voz clave en el análisis de la política ecuatoriana. Como se ha votado anti algo, no pro algo, pese a lo que dijo el presidente Noboa en su primer mandato, entonces la gente vota por X presidente con tal que no gane el otro. Una vez que ganó este, Henry, qué gusto poder conversar contigo ya casi después de un año. nuevamente, pero Sí. el gusto es mío. Quiero empezar quizás con la pregunta que todo el mundo se está haciendo y probablemente sea la que quieren escuchar. ¿Te vas a lanzar de candidato a la alcaldía de Guayaquil? No es una decisión tomada en firme, no es momento de definir candidaturas, pero sí de asumir un rol ciudadano y también cívico / político. Y en esa línea, obvio que me preocupa mi ciudad, la ciudad de Guayaquil, me preocupa el Gran Guayaquil también, y sí quiero aportar con ideas, quiero aportar con compromiso, lo he dicho públicamente. Qué honor sería también poder ser alcalde de la ciudad, poderlos representar, ser parte del cambio y las soluciones, pero no es algo que me quita el sueño y no es algo que lo pongo ni siquiera como condición. No, vamos a sumar, ya vendrá el momento de candidaturas. Primero, el por qué, el para qué, la causa, la plataforma ciudadana, después el vehículo, que es electoral, El partido entiéndase político. la organización Ujú. política, yo soy independiente el día de hoy, y después, ¿quién puede electoralmente representar de mejor manera esa causa? A lo mejor mi rol es otro, más allá que me encantaría poder servir. Por eso no estoy hablando de temas de candidaturas. De hecho, fui el primer sorprendido cuando la gente comenzó a poner mi nombre a consideración, por lo cual lo agradezco, no puede ser de otra manera. Asumo que lo hacen porque hay un recuerdo de que fui muchos años servidor público municipal, a mucha honra, que he dedicado mi vida al servicio público, que tengo algo de experiencia en la materia y fundamentalmente de la honestidad, pues, ¿no? Que es lo que está en crisis, no solamente la falta de obras y servicios, sino el tema de la honestidad en general en el manejo de la cosa pública. Independientemente de esa candidatura o no, mencionabas algo de plataforma ciudadana. ¿Estás en ese proceso de construir? Yo estoy conversando mucho. Después de una trayectoria política y pública, hay gente que permanentemente busca un criterio y yo les he ratificado lo que te estoy diciendo en este momento. No es quien quiere el cargo, unos por capricho, otros por impunidad, otros porque les ordenan, no, sino quién puede hacerse cargo. Y esto no es solamente de un hombre y de una mujer, esto es de un equipo que va a entregar su vida por el rescate de la ciudad, obviamente comandado por un liderazgo, por un conductor, pero no es un mesías, ¿no? Por si acaso, ¿no? Esa figura caudillista que creen que porque un hombre y una mujer se para ahí y absolutamente todo se va a arreglar, así no funciona esto. Y por lo menos de lo que yo leí y constaté en el año 92, en el rescate que se hizo en Guayaquil, no operó de esa manera, sino con un conjunto de hombres y mujeres liderados, sí, en ese momento por Febres Cordero. Me gustaría, digamos, pensar de esa forma. Yo entiendo que eso es el que se debería hacer, pero por ejemplo, siento que la sociedad ecuatoriana como tal, y creo que también la guayaquileña porque es parte de ese conjunto, sí tiene ese apego más al caudillo, independientemente de quién sea, y terminan girando hacia esa persona, sea hombre o mujer, sea de izquierda o derecha, pero tienen esa cultura arraigada. Esa es la deriva. Creo que lo que la gente busca es una autoridad firme y fuerte, lo cual yo coincido totalmente. Entre ser líder, conductor, ejercer una política recia, a ser caudillo y autócrata, hay una gran diferencia. No creo que en el año 92 en adelante haya existido un caudillismo aquí. Existía un liderazgo marcado, pero el cambio se hizo porque la gente quiso ese cambio y había un conductor que lo llevó adelante, porque magia no hubo. Eso que viene un hombre o una mujer, se para y las cosas se dan porque se dan, ese es el hechizo populista y así no es. Así no funciona. Eso sirve bien para el compol, pero en la realidad es bastante más dura
y más cruda de lo que la gente se imagina. ¿Y crees que aún tenemos ese hechizo populista en la sociedad? Bueno, eso está ahí, eso es parte del gen, ¿no? Tenemos el gen populista alrededor, tenemos el gen autoritario también alrededor, es muy latino, muy ecuatoriano, y sobre eso hay que enfrentarlo. Comprendo que en las campañas, te lo dice una persona que ha ganado y ha perdido candidaturas, comprendo que hay que tener leitmotiv, eslogan, todo eso estoy claro, estoy consciente de aquello. Ejercer el poder a través de un populismo, peor de baja ralea, con permanentes engaños, no lleva absolutamente nada y no ayuda al cambio cultural. ¿Qué opinas de lo que pasó hace un par de meses atrás cuando adelantaron elecciones y decidieron hacerlo por, según ellos, precautelar temas del fenómeno del niño? Primero, actuaron contra norma expresa. Y a mí me fastidia que traten de tomarle el pelo a la gente y de engañar y violar el ordenamiento jurídico. Y esto no lo digo como abogado, sino que lo digo como ciudadano. La norma es clara. Las elecciones son en el mismo año de la posesión de la autoridad. Si la Constitución establece que la posesión es el 14 de mayo, la elección tenía que darse en ese mismo año. Así quieren que sea el 1 o el 2 de enero, no el año anterior. Punto y se acabó. No hay que darle ninguna vuelta. Que adicionalmente el justificativo de que si el fenómeno es el niño, no el niño, etcétera, me parece que no tiene fundamento. Pero lo primero que te digo es que violaron la ley. Y esta gente se ha acostumbrado a eso. Y lamentablemente, para mí las irregularidades que se dan en las elecciones no se dan el día de la elección, sino cómo llegas al día de la elección. Okay. Entonces, eso a mí me preocupa bastante porque una vez más te contrapones a la cultura de la legalidad. Es la teoría del vivo. Ahora bien, dicho esto, ¿a quién le beneficia? ¿A quién le perjudica? Electoralmente hablando, yo no me quiero adelantar en cuanto a los actores políticos, pero sí te puedo decir, en la práctica, ya dejando a un lado lo legal, que es muy importante, ¿a quién es el gran perjudicado? Son los ciudadanos, que ven sacrificado y ven mermado el espacio de la deliberación pública, de tener una mejor campaña, de conocer las propuestas, de los legítimos debates. No el debate forzado de respuestas de 20 segundos que te obliga la ley. El debate que sea en los medios de comunicación, el del día a día, de una mejor selección. O sea, ese recorte tan agresivo que va a hacer que en la práctica haya autoridades electas 5 meses y medio antes de su posición. Una estupidez. Así te lo digo de frente. No abona a la participación democrática. Para mí es el gran perjudicado. Yo no me quiero adelantar que si es el oficialismo, la oposición. Comprendo que el oficialismo, su ventaja es que mal o bien están organizados. Tienen algunas ventajas, también muchísimas desventajas, pero como tienen un solo propietario, cuyo partido coincide hasta con las siglas de su apellido, digamos que están organizados, una sola voz. Y a los otros movimientos, muchos los han cogido en su reconstitución, los han tomado sobre la marcha. Pero en política nada está dicho. Para mí, el gran perjudicado de esta operación son los ciudadanos. Coincido contigo en que también me molesta el hecho de que se juegue con la ley de esa manera. Y no es algo que pasa solamente con este gobierno o pasó hace unos meses atrás con el tema de elecciones. Es algo que yo he visto mientras he crecido recurrentemente. Sí. ¿Cuándo podemos salir de ese, no sé si círculo vicioso o que ya dejen de meterle mano a las leyes? Cuando los ciudadanos no lo permitan, porque también parte del problema es que lo dejan pasar. Cuando las personas que acceden al servicio público, cuando acceden a puestos o a posiciones de poder, marquen la diferencia. Al principio parecen un poco antipáticos, como que están fuera del circuito, pero es lo correcto, ¿ya? Porque para hacer eso, muchas veces tienes que aprender a decir no. No el no del negativismo, del temor al cambio, a que no haya esperanza, que yo me sumo a eso. Pero los funcionarios públicos tienen que aprender a decirle, no solamente porque está fortalecido y protegido por la ley, tienen que aprender a decirle a los que quieren imponer las cosas por encima de la ley, no lo vamos a hacer. Hay un detente, nadie está por encima de esto. ¿Quieres hacer las cosas distintas? Cambia, reforma y ajustémonos. Pero no hay que saltarse las reglas. Lo conversamos contigo hace un tiempo. Parece algo etéreo,
lejano. Pero el tema del respeto a la institucionalidad es uno de los factores que promueve el desarrollo. ¿Me explico? Eso es básico. Es decir, con eso no se come. No, con eso sí se come. Porque el respeto a las reglas, la estabilidad política, que las instituciones primen por encima del capricho de las personas, son lo que hacen fuerte a las naciones, pues. Entonces sí cuenta. Pero claro, hay algunos que por cultura tratan de pasárselas encima, ¿no? Es curioso, yo recuerdo que la última vez que conversamos también mencionabas que vivíamos una crisis política. ¿Tú crees que esa crisis ahora ha profundizado ya en una crisis de sociedad como tal? Crisis siempre existen. Sería también injusto comparar las crisis de un año con 100 años antes, ¿no? Esa es la novelería que tiene ahora el populismo y la posverdad, ¿no? El mejor y el peor presidente se comparan con el siglo XIX. No se puede hacer eso, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, porque veo que es una contaminación de la degeneración de la democracia a nivel mundial. Entonces, crisis siempre va a existir. A uno le tocó la crisis territorial con conflictos limítrofes, a otros les tocó crisis económicas, pandemia. Desde hace unos años nos reventó un problema de seguridad nunca antes visto. No estamos hablando del apogeo de delincuencia común, sino de carteles de crimen organizado transnacional. O sea, cada época tiene un desafío, así como la de principios del siglo XX, la gente estaba hastiada. Y eso hace que a partir del año 34 surja Velasco Ibarra contra el fraude electoral. Toda la presunción de que todos los gobernantes ganaban con fraude. Entonces siempre hay un tipo de crisis. Hoy, el problema de la crisis que tenemos va más allá solamente el dime y direte entre oposición y gobierno. Que no debería darse, pero comprendo. Hay estabilidad que ha dado la Asamblea, lo cual es bueno. Una de las pocas cosas. Hay una crisis profunda, un tema de gestión pública. De gestión, de la provisión de bienes y servicios. Ha decaído ese tema, principalmente en salud. Entonces, eso genera un marco mayor de desconfianza adicional a las disputas políticas, que en algunos casos, en vez de ser proactivas u oposiciones firmes, de una época acá, ciertos grupos políticos lo único que les interesa es el caos y la anarquía. O sea, si no son ellos, no es nadie. Y eso tiende al golpismo, etc. Pero estoy hablando más que yo donde veo ahorita una crisis, por ejemplo, sanitaria, es porque hay un retroceso en la prestación de servicios en esa materia. Por poner un ejemplo. Ahí veo que hay una crisis, porque crisis política, digamos que ya son recurrentes. Y esa, vamos a llamarlo crisis, entre comillas, gestión pública, tiene que ver con no tener quizás o políticos o funcionarios públicos que estén lo suficientemente preparados o en su efecto que no caigan en las trampas o en los vicios que puede presentar el círculo político. ¿Qué hace falta para poder tener esos funcionarios públicos? Hay múltiples factores, no es uno solo. Uno, yo tiendo mucho a recalcar lo siguiente. El país necesita funcionarios de carrera, de lo que se denomina la carrera civil, la carrera administrativa, fijos, que amen a su país y que amen el servicio público, que hagan en el buen sentido una trayectoria, ¿ya? En los últimos años, bien entrados del siglo XXI, ha existido muchísima inestabilidad por este tema de los contratos ocasionales, por la carga que ha tenido cada gobierno en favorecer el clientelismo. Los cargos de libre remoción deben ser los mínimos. Un ministro, su secretario particular, mi viceministro, subsecretario, pare de contar. Todo lo demás son los que sostienen a la institución. Pero el momento que no hay gente que se mantenga, que no es la gente que entra y sale dependiendo de los gobiernos, sino los que sostienen a la institución, más que en el otro grupo, el de los libres de remoción, se han convertido en la gran mayoría. Todo lo ven es cuadrándose. Los mejores calificados no quieren ir al servicio público porque tienen miedo a la judicialización y otros porque tienen vergüenza de mostrar su declaración juramentada. Esa también es la verdad, porque no pueden sustentar lo que dice su declaración juramentada con su estilo de vida. Hace que mucha gente que no debería ingresar a lo más sagrado que puede existir, que es servir a los demás, que es un honor, vaya gente no calificada. Y los que están ahí no quieren firmar. Y los de carrera, que hay gente decente, desconfía de los que recién llegaron. Corolario, un cóctel perverso que lo que hace es retroceder en materia de servicio público. Se generan trincas y mafias a la interna que no le interesa quién sea el presidente ni el gobierno, el gran perjudicado, los ciudadanos. Así que hay múltiples
factores de por medio. Y hay uno que es netamente electoral. Y ha pasado en los últimos años. Como se ha votado anti algo, no pro algo, pese a lo que dijo el presidente Noboa en su primer mandato. Entonces la gente vota por X presidente con tal que no gane el otro. Una vez que ganó este, terminaste tu compromiso, porque no hay ninguna identificación, pues. Lo que hay es las ganas que no gane el otro. Una vez que ganó el que momentáneamente apoyaste, como no hay ideas, no hay comunión, no hay lucha política, no hay una carrera de por medio, no sientes vínculo. En algunos casos ahora puede existir hasta cierta tolerancia con tal que no regrese, por así decir, el correísmo, pero no hay identificación. Yo nunca me cansaré de repetir el ejemplo cercano del año 84. La gente que votaba por León Febres Cordero y la gente que votaba por Rodrigo Borja se sentía orgulloso de votar por los dos, porque los dos sostenían una forma de ver la política, la economía, el país, sus relaciones exteriores, etc. Nadie votaba en contra del otro, votaban porque creían en algo. Y cada uno llegó con un grupo de trabajo, con gente que había trabajado con ellos políticamente, en el ámbito privado, que los unía unas ideas. Ahora eso es bastante escaso. Esa falta de compromiso y vínculo, que no sea el acomodaticio, también complica el servicio público. Recuerdo algo que me decía una invitada justo la semana pasada y ella me mencionaba que, por ejemplo, sería también una buena idea pensar en que las personas que quieran tener un cargo político, antes de llegar a ese cargo político, puedan tener cierto, vamos a llamarlo, patrimonio ya creado en el ámbito privado o en el ámbito social, pero que ya tengan algo de su vida privada y personal para que los incentivos para que quizás ocurra temas de corrupción sean menores al momento de llegar a un puesto político. ¿Tú crees que hace falta que muchos de esos políticos actuales o nuevos que van a venir tengan que pasar por ese... Eso lo debe considerar en los puestos de designación la autoridad que los lleva a trabajar. ¿Ya? El presidente cuando nomina al ministro, el ministro cuando nomina al viceministro, al subsecretario. Okay. Y en los cargos de elección, esa tarea de ver cuál es su patrimonio social, no quiero decir económico porque nada que me huele a carta negra ni a carta de la esclavitud me gusta, no creo en ninguna limitación al tema de ser ciudadano. Eso lo califica la ciudadanía a través del voto, pues. Esa es la valoración. Se entiende que el ciudadano ha analizado la trayectoria de una persona, inclusive si es joven, no tiene nada que ver si sea joven o mayor, si es privada, ¿qué ha hecho en su vida privada? Me imagino que si es un empresario, que está muy bien, necesitamos muchos empresarios que generen empleo, asumo que ha pagado sus impuestos, ¿no? Y si es funcionario público de carrera, ¿cuáles han sido sus ejecutorias? Esa valoración la hace el elector. Y cuando eres funcionario, ¿quién te designa? Bajo un proceso de confianza de nominación. Ahora, si el sistema está quebrado conceptualmente y tú no tienes equipo y solo nombras porque son los únicos que te aceptaron o porque te tienen recelo, ya ese es otro problema. Pero yo asumo que votamos pensando en algo. Yo cada vez que he sido dignatario o he sido funcionario, me he demorado menos que pestañear para formar mis equipos, porque los conozco. Tengo años en el servicio público. He sido profesor. He llevado gente que ha trabajado conmigo, que ha sido mi alumna, porque así es el sistema. Me he sentido muy orgulloso de ellos. Yo no he tenido problemas para ese tipo de circunstancias. Aparte que creo que han comulgado con mis ideas. Antes de seguir con la conversación, quiero agradecerte por tu interés. Aquí no hacemos lo tradicional. Traemos historias que suman y de las que puedes aprender. Suscríbete. Con tu apoyo podemos seguir la conversación y brindarte nuevas ideas que inspiren. Porque aquí hacemos más. ¿Y tú crees que el ecuatoriano sí hace ese ejercicio de pensar el voto? En su momento, la gente vota pensando en ese cambio. La persona que se equivoca es el candidato que le ofrece algo. El pueblo vota por lo que cree que es mejor para ellos. No ha de ser porque uno pierde las elecciones, uno va a decir, que el pueblo se equivocó porque no me eligió a mí. No. Te lo dice una persona que ha ganado y que ha perdido. Así no es. Asumo que las personas tuvieron un mejor planteamiento de la campaña y la gente vota por su bienestar, vota por su futuro. Ahora bien, que nuestros procesos democráticos, comenzando que no hay realmente unas primarias,
y que este voto en plancha, que más que la plancha jurídica es una plancha de costumbre, de arriba a abajo, ha descartado muchísimas cosas. Yo he venido diciendo estos días que el año pasado, año 25, para las listas de asambleístas, muchos partidos, no quiero hablar uno en particular, muchos partidos de derecha, centro izquierda, presentaron grandes cuadros, excelentes cuadros, de todo orden, ¿eh? Profesionales, economistas, ingenieros, abogados, agrónomos, académicos, excelentes cuadros, pero votaron en planchazo, votaron ahí por tilín. Dice, ahí fue, pero no me vayan a decir, porque va la cantaleta, es que la gente no se presenta, no quiere. No, al revés. Y mira que no estoy hablando de un partido, ¿eh? Varios partidos. Yo soy muy observador en esto. A mí todavía me ha encantado chequear y leer esto. Conozco bastante historia política del Ecuador. Excelentes candidatos. Y escogieron a lo que está ahí en la asamblea. Que es obvio que existe una cuestión bastante, con honrosas excepciones que confirman la regla. El nivel es bastante primario, ¿no? De lado y lado. Que eso es bastante importante. Y Ha venido complicándose porque inclusive el mismo correísmo, más allá que no he compartido sus ideas y 8 años me correspondió combatirlo en la asamblea, tenía mejores cuadros que los de ahora en el Congreso. Ahí había cuadros, así como había uno de salir corriendo, habían unos intelectuales que profesaban por la izquierda orgánica y un modelo de Estado, hasta que terminaron en lo que están procesados. Y de los otros también. Y me pasó a mí también cuando estuve en el Partido Social Cristiano. Así que algo está pasando y que en vez de ir mejorando, el tema va en franca caída. Pues. Hay que ponerse mucho a pensar por qué le ha pasado a casi todos. ¿Por qué? ¿Por qué la representación está tan desvalorizada? ¿Por qué? Un problema de partidos, problemas del voto del ciudadano. Falta de compromiso. Yo dejo al ciudadano al final, más allá que mira que te he puesto el ejemplo del año 25. Uh-huh. No me vengan a decir que no hubo gente, que no hubo una oferta, que no hubo propuesta. Excelentes candidatos y candidatas en varios partidos políticos. Pero hay un tema también de falta de compromiso, de concientización por parte de quienes hacen la política. Hoy veo una oportunidad mientras estoy conversando contigo. Mucha gente está preocupado quién va a ser el candidato a alcalde o alcaldesa. Yo estoy hablando de equipos. Uh-huh. Ojalá que pongan mucha atención a quiénes van a ser los candidatos o candidatas a concejales, que son los asambleístas de la ciudad, son los legisladores de la ciudad. Jerarquicemos de nuevo el cargo. No por lo que dice la norma, sino por el empeño que uno le pone. No como ha pasado en los últimos años ahí que mandan a cualquier cosita y que terminan siendo el rebote del rebote del rebote. Hasta los no elegidos terminan siendo alcaldes o alcaldesas. No. Que sepa que ese es un gran puesto. Concejal, edil, comisionado, como en otros lados. Es un gran puesto para hacer una carrera política. No son los alzamanos de turno. Son los legisladores, son los representantes de la ciudad. De ahí salen grandes carreras políticas. Esta es una oportunidad para los equipos. Veo que hay mucha fijación en el número 1, en la alcaldesa o en el alcalde. Yo le estoy dando más peso a quienes van a ser concejales. Ahora recuerdo una de las mayores preocupaciones que personalmente tengo yo sobre mi ciudad y es justamente el conflicto que hay actualmente entre el gobierno central, gobierno centralizado sobre el tema del aeropuerto. Que el gobierno central lo quiere llevar a Taura, ya había un fideicomiso que está planteándose para construirlo en Daular, acá mismo dentro de la ciudad. ¿Qué piensas de ese conflicto? Primero, estoy muy preocupado de que hay un franco proceso centralista de por medio, que el gobierno municipal no haya podido defender el proceso autonómico. Cuando nosotros tuvimos la municipalidad en la época de Jaime Nebot, el gobierno de Correa también nos quiso virar por todos los costados. No lo permitimos. Pero no solamente por la ley, sino porque defendimos la causa. Sin perjuicio que queremos un Estado unitario, sí, pero hay que respetar los procesos de descentralización que costaron muchísimo esfuerzo. Me voy a permitir contarte una anécdota, inclusive antes del correísmo. Hasta el año 2006, 2007, 2008 yo era secretario general del municipio. Gracias a reformas que se hicieron
con los grupos que nos apoyaban, entre los cuales estaba en ese entonces el Partido Social Cristiano, en el Congreso, cuando yo era secretario municipal, cada vez que aprobábamos una ordenanza que tenía que ver con $1, el cambiar el valor de la tasa de parqueo del terminal terrestre o de cualquier mercado municipal, el del TTB o el de Sauces, tenemos que pedirle permiso al ministro de Finanzas. Pero no te estoy hablando de la época de Guevara Moreno, te estoy hablando hace menos de 20 años. Cada vez que queremos cambiar el plan de ordenamiento territorial o algún tema con una parroquia, tenemos que pedirle permiso al ministro de Gobierno. Eso fue hasta hace poco. ¿Ya? Yo no quiero regresar a eso. Con este antecedente, que disculpa que te lo haga para ponernos en contexto, hoy, por la disputa política que siempre ha existido, nunca debió haber llegado donde llegó. La gente tiene que conversar, dialogar, tener cordialidad cívica, coordinar con el gobierno, no ser sumiso al gobierno, son dos cosas distintas. Es de lado a lado la relación. El gobierno debe comprender que son gobiernos autónomos los que están en la ciudad. No son unas comisarías, no son una coordinación zonal. Varias cosas han retrocedido. Teníamos competencias medioambientales. Las perdió Guayaquil, ¿no? Por si acaso, ¿no? Las perdió. Y así muchas otras. Y en el tema del aeropuerto me preocupa que no tengamos claro cuál es la hoja de ruta. Guayaquil tiene una competencia aeroportuaria, no aeronáutica, eso lo sigue manejando la DAC, desde el año 2000 que funciona, que permitió que la municipalidad administre el aeropuerto. Permitió hacer una concesión que es modelo aquí e internacionalmente, mediante el cual sin invertir un solo dólar se hizo un aeropuerto de primer nivel en su categoría y encima le ha permitido a la ciudad cobrar más del 50% de ingresos brutos, no de utilidades, de todo lo que gana el concesionario. Cifra que a lo largo de estos años bordea alrededor de 400 millones que están destinados y confinados para un nuevo desarrollo portuario. En algún momento se ha considerado, cuando tengamos 5 millones de pasajeros, tiene que venir una alternativa. Esa alternativa que se preveía desde los años 70, no de ahora, es dentro de Guayaquil endaular. Cuando tengamos esa cantidad de pasajeros, puede ser que demore algunos años, puede ser más, menos. Recuerde que después de la pandemia hubo un bajón. Mientras tanto, el aeropuerto actual funciona a la perfección. Inclusive puede ser hasta ampliado según algunos técnicos. Si mañana el gobierno nacional, que puede hacer aeropuertos en cualquier otra ciudad del Ecuador, ¿los puede hacer? Sí, sí los puede hacer. Si mañana quiere hacer un aeropuerto internacional en Taura, parroquia de Naranjal, si lo quiere hacer, que lo haga también. Nada lo impide. ¿Dónde está la discusión jurídica? Jurídica y cívica. Y económica creo que también. ¿Por qué? Tú puedes hacerlo donde quieras, pero tienes que hacerlo donde haya flujo, pues, ¿no? Porque como el Estado, el gobierno central, no tiene un dólar y ni lo va a tener para construir, asumo que va a ser por un mecanismo de delegación al sector privado, una concesión. Entonces, lo primero que va a decir el inversionista privado para poder invertir los cientos de millones de dólares que va a costar es, y dime una cosa, ¿y de dónde van a salir los pasajeros? Porque si quieren hacer un aeropuerto y nosotros mantenemos el nuestro por nuestro proceso de autodeterminación, no pasa nada. Pero el problema es que las autoridades del gobierno central quieren hacer uno en Taura, parroquia de Naranjal, lindo cantón de mi provincia del Guayas, cerrando pues el de Guayaquil para ejercer lo que se denomina el monopolio natural. Necesitan el flujo, pues. El flujo de pasajeros son los que da Guayaquil. Y eso no es lógico. No lo podemos permitir porque tenemos contratos, tenemos regulaciones, tenemos una razón de ser. Entonces, ahí es donde está para mí el problema. Si quieres hacerlo, hazlo. Lo que no puedes hacer es cerrarnos a nosotros nuestro flujo. Básicamente, esa es la discusión. Y es lo que a mí me preocupa muchísimo, incluso me molesta, es algo que me enoja, me frustra, porque es quitar competencias que Guayaquil y otras ciudades del Ecuador han luchado por años. Simplemente es que, por la razón que sea, hoy queremos volver a un régimen centralista. Y el día de hoy es Guayaquil, pero quién sabe que van a parar ahí, pueden ir por otros. Y el problema está en que siento que no se está hablando lo suficiente y que
si esto hubiese sido, por ejemplo, hace unos 5 o 10 años atrás, ya estuviéramos incluso en las calles diciendo, por favor, no muevan el aeropuerto de Guayaquil es Guayaquil. Porque la gente está confundiendo principios con personas. Entonces, como hay un problema, un conflicto y te mueven a generar una simpatía, una adhesión, lo ponen como que esto es Daniel Noboa, Aquiles Álvarez. Entonces, si estás con Daniel Noboa, tienes que estar a favor de Tauro. No. Para nada, en ninguna competencia. Las instituciones están por encima de las personas. Los principios de defensa de lo público, en este caso de la descentralización, está por encima de quien momentáneamente ocupe la presidencia o la alcaldía. Por eso es que salta esto. Por eso es que con sorpresa, e indignación, he visto como algunas personas dicen, claro, como el municipio no funciona. Sí, si el municipio no funciona, entonces elijamos un nuevo alcalde. Pero la solución no es que si los servicios del municipio no funcionan, se los quitamos para dárselos al gobierno. No es así. Entonces, como los legisladores no saben legislar, hagamos que el gobierno haga decretos leyes y le quitamos la competencia de legislar a la asamblea. No, la solución es elegir nuevos legisladores y a los que han incumplido sancionarlos y los que son corruptos meterlos presos. Pero no puede ser eso de ahí. Hace poco leí, claro, como hay mala atención en el municipio, que la hay, te lo digo yo como ciudadano y como abogado especializado en derecho público, que el registro de la propiedad vuelva a ser del gobierno central. ¿Cómo? O sea, ya los municipios no manejan el registro de la propiedad. Entonces, ¿para qué quieres a los municipios? Así como soy crítico, valoro algo. No sé si has visto las noticias en estos días. El gobierno nacional, el gobierno del presidente Noboa, ha puesto un veto hacia un proyecto de reformas que aprobó la Asamblea con los votos de sus diputados, uno de los proyectos más centralistas que yo he visto, del uso del suelo. ¿Qué más municipal que está garantizado en la Constitución como competencia exclusiva que un municipio determine pues, su uso de suelo? Hace poco aprobaron un proyecto que hacían que la Superintendencia de Control Territorial poco más sea el órgano que esté por encima de los municipios para catalogar el uso del suelo, si es urbano, si es rural, si es mixto, comercial, lo que fuere. Veo, y ahí está la influencia, saludo, asumo que el veto lo elaboró el doctor Herrería, que conoce estas materias. En otras cosas podemos estar en desacuerdo, en otros acuerdos, son normales en democracia. Digo, señores, lo que están haciendo está mal. No sé si lo hicieron porque están próximas las elecciones y se han dado cuenta que eso es un harakiri para quienes vayan a participar. O lo hicieron porque es lo correcto no aprobar algo que la Asamblea lo hizo terriblemente mal, ¿no? ¿Qué esperas en los siguientes meses previos a elecciones que va a pasar ahí? Yo lo que espero es que sin perjuicio de la fiebre electoral, no renunciemos a tener causas también como país. Considero, uno, que materias como la seguridad, enfrentar al crimen organizado, fortalecimiento de la fuerza pública, debe ser un tema que trascienda al gobierno, que merece el apoyo, no carta blanca. O sea, que tengamos objetivos que trasciendan la política partidista, que seamos un solo puño, que estemos organizados en eso, que lo llevemos con seriedad, con racionalidad, que haya estabilidad política. Y asimismo espero que el gobierno mejore en materia de gestión. Parece ser que les gusta mucho solo la gestión política, porque parece que ahí son muy diestros, pero le falta la gestión pública del ejercicio de los servicios públicos hacia la gente. Quiero que eso mejore. Es una crítica de carácter constructiva y que en el caso también de los ciudadanos dejemos de ver la política y la relación más allá de un post. El sistema nos está llevando a tomar bandos. Es un ataque que estamos viendo a la racionalidad. Me preocupa eso de quiero que ojalá eso tienda a bajar un poco y que la campaña para las elecciones seccionales sea más de propuestas que simplemente un juego de quién denigra más. ¿Consideras que el voto debería continuar siendo obligatorio? Mira, ese es un gran debate. Durante muchos años en clases he sostenido que el voto debe ser voluntario. Hace una tesis mía que le he sostenido, no digo que es de propiedad mía. Creo que lo que es un derecho no puede ser una obligación, es un derecho, entonces yo estoy facultado a ejercerlo. En muchos países, en Estados Unidos, el voto voluntario. Y así lo he sostenido. Debe ser algo que tú quieras motivadamente ejercerlo, no porque te forzan obligadamente a tomar esa decisión. Ahora bien,
he estado leyendo mucho en los últimos años al respecto de esto. Y una de las críticas que se han hecho, ahora estoy abierto a recibirlo porque mi tesis sigue siendo que sea voluntaria, es que puede mermar la calidad de la representación cuando muy poco o bajo porcentaje de la población toma esa decisión, que puede haber problemas de legitimidad y básicamente en culturas como de nosotros. Más allá que ahora todo esto se contamina. Después de ver los Estados Unidos, ya no podemos decir que eran nuestro referente. Es más, creo que nosotros hemos latinoamericanizado la política norteamericana con nuestros propios vicios, que en vez de mejorarlo, los estamos exportando. Cada vez que veo la política de Estados Unidos ahora me sorprende, porque es como que esté viendo la acá, cuando antes era mi referente, cuando yo seguía a los demócratas, a los republicanos. Así que ahora estoy más propenso de nuevo a un debate. Pero qué bueno que se debate. Y te hago esta reflexión. Yo que he sido legislador, que fue una etapa maravillosa en mi vida. Debatamos, ciudadanos, academias, partidos. Fruto de ese debate son los trámites legislativos y o las consultas. Parte de nuestros problemas es que nosotros no debatimos como sociedad, sino que el grupo de poder imperante de repente saca una reforma, logra los votos o la calentura para sacarlo y la gente dice, bueno, ¿y esto en qué momento? Ah, ahora es así. Pero ¿cuándo lo debatimos? Cuando es al revés. La aprobación legislativa o la aprobación de una consulta es el último paso de un proceso de debate de mucho tiempo en la sociedad, para que cuando entre en vigencia lo sientas propio, que exista un empoderamiento, no una imposición de esa norma. Por eso nosotros los latinos y los ecuatorianos en particular tendemos mucho a desobedecer lo que nos ponen porque la sentimos lejana. No la sentimos familiar. Ojo con esa observación. Henry, como tradición, en nuestro programa solemos hacer 2 preguntas finales a nuestros invitados. La primera la voy a cambiar un poquito porque sí creo pertinente esta vez. Esta vez. Por esta vez. ¿Cuál fue el último libro que leíste y qué libro nos recomendarías? Estoy leyendo ahorita Charlatanes de Moisés Naim, que es uno de mis autores favoritos. Es nuevo, lo estoy en los primeros capítulos. Él es el autor del libro que te dije que creo que construimos aquí, La revancha de los poderosos, que me marcó mucho. Y el último libro que me leí hace unos días fue la biografía que hace Esteban Lucero sobre su padre, sobre Wilfrido Lucero, 3 veces presidente de la Asamblea Nacional, varias veces diputado nacional por Pichincha y por Carchi, alcalde y prefecto en su provincia. Un hombre importante en la política ecuatoriana. Ese fue el último libro que me leí. De hecho, voy a hacer un conversatorio sobre ese libro en mis clases en Ciencias Políticas. Y el que me estoy leyendo ahorita es Charlatanes, de Moisés Naim. Y por último, ¿qué cambio te gustaría ver en la sociedad? Un cambio de cultura política. Le tengo animaversión a este sistema de polarización y posverdad. Quisiera que la gente se empape más de las cosas. Me preocupa cuando la gente dice, ¿ya viste lo que dice WhatsApp? No, WhatsApp no dice nada. Alguien te reenvió y tú también reenviaste sin leer. Señores, más sensatez, más contraste para poder juntos, desde la familia, desde el barrio, de la comunidad y del país, afrontar los desafíos de nuestra época, de la época que nos tocó vivir. Henry, muchísimas gracias y ojalá poder conversar nuevamente pronto. Gracias a ti como siempre. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma. Esto fue Hacemos Más. Suscríbete y dale like.